Bueno, vamos a estudiar una nueva parábola, pero antes de estudiar vamos a orar al Señor. Y es mi deseo poder animar con esta parábola. Eh, eh, es difícil a veces animarnos cuando uno mismo está luchando con el ánimo, pero estaba pensando mientras cantábamos en ese versículo en 2 Corintios capítulo 4, donde dice, afligidos en todo, pero no agobiados, eh, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y creo que es más o menos el contexto de muchos de nosotros, pero la última frase dice, eh, no estamos destruidos y el Señor nos sostiene. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que lo que vamos a estudiar nos pueda hablar, nos pueda animar, podamos pensar en el texto, meter nuestra mente en su palabra. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es, es nuestro refugio en tiempos de aflicción, de prueba. Señor, tu palabra es suficiente. Tu palabra, Señor, nos sigue ayudando a continuar la carrera. Y es lo que tú nos has dado para seguir. Entonces hoy también queremos en este momento pedirte por lo que vamos a leer, lo que vamos a pensar. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos guíe, Señor. Nos hables. Te pedimos que queremos escuchar tu voz, queremos tener un respiro en medio del camino para que nuestros corazones cobren ánimo, Señor. Te pido eso por la Iglesia Bíblica León, Señor. Te pido eso por mi corazón. Ayúdanos en este tiempo y que realmente las distracciones o cualquier otra cosa, Señor, tú guardes nuestros corazones y este tiempo, Señor, podamos tener comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a estudiar ahí. Ahí tienen en sus bosquejos la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, desde el verso 14 en adelante vamos a leer. Y es un texto largo, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Dice en el verso 14 del capítulo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel,
en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará, porque a todo al que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Claramente, esta parábola tiene un énfasis. De estos más o menos 15 versículos de esta parábola, la mayoría se lo dedica a uno de los siervos, ¿verdad? La mayoría. Y por la cantidad de textos podemos ver que el énfasis está, la razón por la que el Señor contó esta parábola es por estos últimos versículos, estos 7 últimos que va a mencionar. Y hay algo interesante en esta parábola que vamos a ver a medida que vamos avanzando, que está al final. Y es el énfasis, como decía, de esta parábola, porque aparecen, al menos en la Biblia de las Américas, 3 peros. Y estos 3 peros tienen relación a este tercer siervo. El primer pero está en el verso 18, donde dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero a su señor. El otro está en el verso 24, pero llegando también el que había recibido el talento, dijo, y el último pero está en el 26, pero su señor le respondió y le dijo. Claramente el Señor contó esta parábola. De hecho, no es menos importante que los 2 primeros que recibieron los talentos, del primero se da una descripción de cómo había negociado y del segundo se hace como al decir, y hizo lo mismo. Pero del tercero se habla en detalles y se quiere resaltar con estos peros para decir, de él quiero hablar. De él quiero hablar, del tercero. Pero vamos a ir avanzando, pero claramente en estos 15 versículos, 7 están hablando del tercero. Y vamos a ver eso. Para entender un poquito el contexto, este es el capítulo 25 de Mateo y no es la primera parábola que tenemos en Mateo. En Mateo capítulo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes y desde el 14 en adelante viene la parábola de los talentos. Pero es algo interesante que estas 2 parábolas nos direccionan la mente. Ambas hablan acerca de la segunda venida del Señor, ¿no? Las 10 vírgenes, estas vírgenes sensatas y las insensatas, las que prepararon sus lámparas con aceite y las que no lo hicieron. Y cuando su Señor llegó y las insensatas fueron a buscar aceite y cuando volvieron ya la puerta estaba cerrada y tocaron la puerta y ya no les abrieron. Esa es la parábola primera. Y esa parábola, esa primera parábola está enfatizando un punto, que es velar y vigilar. Y ahora viene la segunda parábola, que es de los talentos y tiene un énfasis. Y es el versículo 26, donde dice, pero su señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Y el segundo énfasis en esta segunda parábola es la diligencia, el hacer algo. La primera parábola entonces, velar, vigilar. La segunda parábola, diligencia, la pereza, la flojera. Y vamos a ver cómo lo relata el Señor. Entonces vamos a comenzar en 3 partes. Ustedes tienen en su bosquejo tres divisiones de esta parábola de los talentos. La primera división es los dones que ellos habían recibido. La segunda división es lo que hicieron con esos dones. Y la última división ustedes tienen ahí, bueno, yo no tengo acá, estoy revisando hasta atrás. Y la tercera división, si alguien me presta un boletín, gracias.
Y en la tercera tenemos la rendición de cuentas. Entonces, bajo ese encabezado sencillo vamos a avanzar. La primera, lo que habían recibido. La segunda, lo que hicieron con lo que habían recibido. Y la tercera, la rendición de cuentas. Vamos a ir empezando. Entonces, versículos 14 y 15 dice: porque el reino, voy a ir leyendo Reina Valera y Biblia de las Américas intercalado, tienen algunas pequeñas diferencias, pero básicamente es lo mismo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Esta historia está con nombres diferentes en Lucas 19, hablando de las minas, pero es básicamente la misma historia. Y en Lucas 19 se nos dice que este hombre iba a emprender un viaje largo. Iba a emprender un viaje largo y da a entender que este hombre tiene sus negocios que están trabajando y ahora va a emprender un viaje, y mientras él va a estar en su viaje, esto no puede parar. Entonces va a delegar sus bienes, dice, a sus siervos o a sus esclavos conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre, este amo, conocía a quién le estaba dando estos talentos y sabían la habilidad que tenían para trabajarlo. Y por si acaso en Lucas nos aclara que no era que estos siervos no sabían qué tenían que hacer con estos talentos. Claramente, cuando dice ahí conforme a su capacidad, era obvio que ellos sabían que tenían, les estaba dando, por así decir, capital en sus manos. Capital en sus manos. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Aquí vemos entonces un señor que se va a ausentar y durante ese tiempo de ausencia las cosas deben continuar. Y mucho más sabiendo que es larga la ausencia, decide delegar la responsabilidad a sus siervos. Otra cosa, estos siervos en el original dice a sus siervos propios, es decir, eran sus esclavos. Los había comprado y a ellos les está delegando. Es así que les entrega a cada uno de ellos sus bienes, esperando que puedan trabajarlo, negociarlo. Para eso este señor tomó en cuenta su capacidad de administración que tenía cada uno de estos esclavos. Es decir, él tomó en cuenta lo que ellos podían sobrellevar. Y después de haberles delegado, dice estos versos, entonces emprende el viaje. Ahora en otras Biblias dice dones, en otras Biblias dice talentos, en otros dice habilidades. Pero esta palabra talento, un autor dice, ¿cómo podemos entender esta palabra? Cualquier cosa por la cual nosotros podamos glorificar a Dios es un talento. Voy a repetir. Cualquier cosa por la cual nosotros podamos glorificar a Dios es un talento. ¿Y qué cosas pueden ser estas? Nuestros dones, hemos hablado de eso en la iglesia, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra inteligencia. Cualquier cosa por la cual nosotros podamos glorificar a Dios es un talento. Y obviamente mientras vamos avanzando, relatando, explicando esta parábola, vamos viendo nosotros mismos implícitamente lo que Dios nos ha delegado a nosotros, lo que Dios nos ha confiado. Otra cosa implícita en esta primera parte, en estos primeros versículos, es que estos siervos debían reconocer que y claramente se menciona en el versículo 14, dice, y les encomendó sus bienes. El verso 18 dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, sus bienes, el dinero de su señor. Y claro, eso lo entendemos a primera vista.
Pero algo que nos llama a reconocer estos primeros versos es que lo que estos siervos habían recibido no era de ellos, era dinero ajeno. Y eso nos ayuda a entender que ellos tenían que tener una profunda conciencia de la palabra administradores. Administradores. Dios, obviamente en esta parábola es Cristo quien se está mostrando entre su ascenso después de su resurrección y entre su segunda venida. Ese es ese Señor que va a volver, como leímos adelante, y va a hacer cuentas con sus siervos. Y aquí Jesús está haciendo una comparación con este Señor y se está comparando a sí mismo y les está diciendo, yo les he dado a ustedes de mis bienes y ustedes son administradores, no es suyo. Les había entregado entonces bienes a cada uno, habían recibido y después en esa primera parte, obviamente una cosa que nosotros vamos viendo ya y como decía hace rato es pensar en lo que Dios nos ha dado. Y en la segunda parte, como he dicho, vamos a pasar más tiempo en el último punto porque ese es el énfasis de esta parábola, el tercer siervo. Pero en la segunda parte nosotros tenemos lo que hicieron con esos dones, versos 16 y versos 18. Versos 16 y 18 dice, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hay una palabra que en la Biblia de las Américas dice que no está en la Reina Valera, que es enseguida. La Reina Valera no tiene esa palabra, pero la Biblia de las Américas dice, el que había recibido 5 talentos, enseguida. Y es interesante porque Jesús claramente explica que este señor, este amo, iba a hacer un viaje largo, se iba a ausentar mucho tiempo. Y eso es lo que dice el verso 19. El verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El viaje iba a ser, el tiempo de ausencia iba a ser largo, pero dice que el siervo que había recibido 5, ni bien había agarrado esos talentos, enseguida fue y negoció. Y asimismo dice que hizo el segundo siervo. Pero el tercer siervo también nos dice algo interesante. Dice, pero el que había recibido 1 fue. Inmediatamente también fue. Pero fue a buscar un lugar donde cavar y esconder. Los 3 hicieron las cosas enseguida. Pero uno fue a buscar un lugar para cavar, enterrarlo. No perdieron el tiempo los 3. Y más adelante vamos a ver la razón en el verso 26 que Jesús le dice perezoso. Y una razón obvia para esto, hermanos, es, dice el verso 19, después de mucho tiempo, mientras estos 2 siervos estaban negociando, trabajando, ¿qué estaba haciendo este que había enterrado? Nada. Y dice que fue mucho tiempo. Mientras los otros trabajaban, negociaban, veían si ganaban el capital, este no estaba haciendo nada, porque ya tenía el argumento en la cabeza para cuando vuelve el Señor. Y no era que volvía al día siguiente, era mucho tiempo. Solo imagínense eso, hermanos. Mucho tiempo, sin hacer nada, sabiendo dónde es el hueco que ha cavado para decir, cuidado que me olvide. Ahí voy a poner una marca para no olvidarme dónde tengo que ir a recoger eso. Nada. Fue rápidamente y fue y cavó, dice, y lo ocultó. Tuvo una oportunidad, pero fue negligente con esa oportunidad. Él pudo haber hecho más, pero lo dejó ahí. Y es aquí, hermanos, donde ya empieza, por así decir, a calentar el punto del Señor y para decir, de esto quiero hablarles. ¿No? Se dan cuenta que del primero nos dice, hizo, negoció, y una cosa que decía es, ellos también sabían que su Señor iba a tardar y el viaje iba a ser largo, pero dice que enseguida, como si volvería mañana, yo ya tengo listo.
Y otra cosa que nos hace pensar, ¿por qué? Una pregunta era, ¿por qué? Yo que pensaba es, ¿por qué lo hicieron tan rápido? ¿Por qué esa diligencia de correr y trabajar o esa confianza? Cuando uno oculta algo, es que algo tienes en la mente, ¿no? Y si lo invierto y me va mal y lo pierdo, no, mejor lo seguro, lo guardo. Eso es lo que él pensó, mejor lo seguro. Pero ¿qué pensaban los otros dos que recibieron más? ¿Y si lo perdían? Arriesgaron porque dicen que hicieron negocios y ganaron. Y así lo hizo el otro, pero el otro no. El otro lo escondió porque decir, mejor lo seguro. Como la frase, ¿cómo dice la frase? Mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Sí? Lo seguro es mejor. Pero los otros no pensaron así. Pero este siervo pensó así. Y entonces, aquí empezamos todos estos versos. Entonces, la primera parte hemos visto, ellos recibieron algo. Obviamente, nos vamos poniendo en su lugar. Nosotros recibimos algo. Ellos dos hicieron negocios, lo trabajaron, lo utilizaron, pero uno lo escondió y así, con los brazos cruzados, decidió esperarle a su Señor. Y ahí también nos vamos poniendo nosotros acerca de cómo somos nosotros en cuanto a cómo manejamos lo que Dios nos ha confiado. Y he dado algunos ejemplos de algunos dones que el Señor nos ha dado. Pero a veces, hermano, a veces solo pensando en el dinero, por ejemplo, eso puede dar una muestrita clara de cómo es nuestro corazón muchas veces, ¿no? De hecho, estos tiempos donde se ha hablado mucho de las crisis bancarias, mucha gente estaba asustada. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene su dinero ahí. Y no está mal ahorrar, pero el problema es que su corazón estaba ahí y ahí estaba. Entonces, está hablando de estos, obviamente la verdad que ustedes tienen ahí es, Dios espera que sus siervos sean fieles en la administración de los dones que han recibido mientras Él regresa. Y muchos de nosotros podemos pensar en esto de personas que van a estar en ese día con tantos dones que el Señor les ha dado, pero como dice en la última parte de esta parábola, dice, y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas. Porque no es verdad. Eduardo una vez me preguntó, en Canadá nosotros no tenemos la figura del anticrético, solo hay alquiler. Y nos parece chistoso que sea anticrético porque das anticrético y vives gratis y después te lo devuelven. ¿Qué gana el otro? Me preguntaba Eduardo, ¿no? Claro, estábamos como bromeando, pero no hay esa figura en los Estados Unidos ni en Canadá. Y nosotros sabemos, y uno piensa decir, el anticrético no se gana, ¿no? Pero ¿qué es el fuerte del anticrético? La plata, el capital de inversión. Esa plata que tú me vas a dar, yo la voy a hacer trabajar y la voy a multiplicar y después te lo voy a devolver y lo que ha ganado ya tengo. Por eso no pueden haber anticréticos bajos, tienen que ser anticréticos altos. Entonces, una persona que recibe dinero y recibe capital y lo entierra, es un inútil. Y está inutilizando también el capital. Y eso es lo que hizo, y eso es lo que dice el Señor, no yo no digo, aquí dice, saquen al siervo inútil. Es un inútil porque le he dado capital en sus manos y lo ha escondido. Y vamos a ver la razón y todo esto. Vamos al punto 3, que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Versos 19 al 30. Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también
El de los 2 talentos dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando, ahí el segundo pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubieras recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo aquel que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Empiezan estos versículos diciéndonos que el tiempo de ausencia de su Señor había terminado. Había terminado. Y ahora el Señor estaba de vuelta. Y lo que primero podemos ver para nosotros también, la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que una vez que mueran y después de eso, juicio. A veces nosotros vivimos como si nunca iríamos a rendir cuentas. Y nos pasa, y a veces se nos tiene que recordar. O a veces cuando ya pensamos como cristianos, pensamos que eso es solo para los impíos. Ellos van a dar cuentas. Desde que soy cristiano ya estoy en modo crucero y ya no voy a rendir cuentas. Lo que está diciendo esta parábola también es para nosotros. Y ese día, cuando estemos rindiendo cuentas al Señor, nos vamos a dar cuentas que éramos responsables delante del Señor. Aunque a veces no nos creemos tan responsables, el Señor nos va a mostrar que éramos responsables. Entonces, estos primeros versos nos hablan de la eminente vuelta de este Señor que va a volver y nos va a llamar a cuentas por las cosas que Él nos ha dado. Rendiremos cuentas por los privilegios que Él nos ha concedido. Y vamos a entender, como he dicho, que somos criaturas responsables. Obviamente la Biblia enseña que ese día cuando Cristo vuelva, los verdaderos cristianos también recibirán una recompensa. Eso también enseña la Biblia. Aquí hay una cita que saqué de Juan Carlos Rail. Juan Carlos Rail dice, el más pequeño de los creyentes encontrará que es contado entre los siervos de Cristo y que su trabajo no ha sido en vano en el Señor. Él descubrirá para su asombro que el ojo de su maestro vio sus esfuerzos y fue de su agrado. Él descubrirá que cada hora gastada en el servicio de Cristo y cada palabra hablada en el favor de Cristo ha sido escrito en el libro de su Señor. Debemos recordar, dice él, estas cosas y tomar ánimo. La cruz puede ser pesada hoy, pero nos espera una recompensa. Y eso es interesante porque cuando uno está en sus días críticos o en salud o en cualquier cosa difícil y está haciendo un recuento de todo lo que le ha servido al Señor, de tantas iglesias, de todas las cosas que hemos hecho, la mente no da para cada detalle y cada cosa que por la gracia del Señor hemos podido servir. Pero aquí Israel está diciendo, Dios tomó nota de cada servicio, cada palabra, cada cosita. Como en la Biblia dice, ninguno que ha dado un vaso de agua a uno de mis hijos va a quedar sin recompensa. Pero Dios tomó nota, dice Israel. Y eso es un ánimo para nosotros los que tal vez estamos también sirviendo de alguna manera con imperfecciones. Pero ahí dice, debemos tomar ánimo sabiendo que el Señor tiene una recompensa para nosotros. Dice la última parte, la cruz puede ser pesada hoy, pero nos espera una recompensa. Entonces, por un lado, estos primeros versos nos hablan acerca de que va a haber un día de rendición de cuentas. Cuando le dices a la gente en la calle que un día se van a parar y van a dar cuentas a Dios, casi ya no les pasa nada en la mente, ¿se han dado cuenta? No es algo que les hace temblar.
Y a veces uno se pregunta, ¿por qué no tiemblan cuando entienden que un día se van a parar delante de Dios y le van a rendir cuentas? ¿No les preocupa? Y a nosotros como creyentes la pregunta es, ¿nos preocupa? Nos preocupa, a veces nos olvidamos y vivimos como hecho como si nunca iría a pasar eso. A veces nuestro corazón es algo similar, algo similar. En esta parábola se nos dice también, en esta parte, que a este siervo, al tercero, su juicio en el verso 30 dice, al siervo inútil echado en las tinieblas, afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y noten algo, que acá este siervo está representando obviamente a un no creyente, porque son a ellos a los que se les va a echar, como dice acá, a las tinieblas, donde es el crujir de dientes, donde será el llanto. Y entonces algo que aprendemos en esta parte es que aprendemos que los que no dieron fruto serán condenados. Y algo interesante, nosotros decíamos que mientras sus dos compañeros de este siervo estaban trabajando, él no estaba haciendo nada, pero él ya tenía una excusa bien definida para cuando su Señor vuelva. Y algo que también podemos aprender, ¿qué le dice? Le dice el verso 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y es interesante que los versículos y la entonación, la puntuación de estos versos están mostrando que este siervo realmente no creía que estaba haciendo mal. Lo que este siervo creía que lo que estaba haciendo era correcto. De hecho, cuando le estaba entregando el talento, aquí está lo que es tuyo, estaba diciendo en palabras, deberías agradecerme por haber guardado bien lo que me has dado. Eso está diciendo. Pero noten que en el verso 26 le dice, pero su señor le respondió, siervo malo y perezoso. Es decir, no tomó en cuenta la excusa que él presentó. Y una cosa obviamente que podemos ver acá. La semana pasada estaba en un lugar que estaban haciendo un trabajo en mi auto y tuve la oportunidad de compartir un poquito del evangelio con uno que estaba ahí trabajando. Y yo creo que esta experiencia no solo es mía, sino es de varios de nosotros, pero le empecé a compartir y él dijo, ¿sabes por qué no quiero ir a una iglesia evangélica? y empieza, porque le conoces al de allá, él ha dicho así y mira cómo vive. ¿Sabes cómo es él? ¿No? Y empezó. Y claro, cuando te están diciendo todas estas excusas, están esperando que tú le digas, ¿qué? Sí, tienes razón. Quédate nomás donde estás. Mejor así a que ir y te vuelvas un hipócrita como los que están en esas iglesias. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado eso de nuestros familiares, de amigos, de personas. ¿Sabes por qué no quiero leer la Biblia? ¿Sabes por qué no quiero ir a una iglesia? ¿Sabes por qué no quiero hacer esto? Y empiezan por sus experiencias que han tenido. Y está diciendo y noten que aquí está este siervo que le está diciendo ¿a quién? A su Señor. ¿Sabes por qué yo no he trabajado como estos dos? Porque yo sabía algo y hice por eso esto. Y yo creo, hermanos, que también en el día del juicio, cuando lleguemos a ese día, muchos le van a decir, como este siervo a su Señor, a Jesucristo, ¿sabes por qué yo nunca he ido a una iglesia? ¿Sabes por qué me quedo así? Igual va a ser. ¿Y qué va a hacer Jesús? ¿Les va a aplaudir? No. ¿Qué nos enseña este texto? Los va a reprobar. Los va a reprobar. Y entonces, este texto claramente nos explica, cuando le estemos hablando a una persona y nos diga un montón de excusas. John MacArthur decía, a veces hablo con la gente y me dice, yo no voy a la iglesia porque ahí todos son unos hipócritas. Y él decía, ven, hay lugar para uno más. Él le decía, pero no hay, ese chiste no es bueno. Cuando estás hablando con se ofenden. Pero bueno, lo que tenemos que decirle a las personas es lo que el Señor está diciendo acá. Ojalá tus excusas sirvieran ese día.
Pero miren la respuesta del Señor. Las excusas no van a servir. No van a servir en ese día. Lo que el Señor le estaba diciendo a este siervo es, si no ibas a hacer nada con lo que te he dado, siquiera era que lo pongas al banco y ahí algo hubieras recogido. Pero como lo has escondido, eres un inútil y has inutilizado el capital que te he dado. Pero algo que, y aquí es donde quiero que podamos pensar, y yo creo que es algo que, bueno, al pensar, al estudiar, me llamó la palabra miedo, porque estaba pensando mucho estudiando esta palabra, y me di cuenta de algunas cosas que creo que es importante y de ánimo para nosotros. Y una cosa que vemos acá es lo siguiente. Miren el verso 25, el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y una pregunta que nos hacemos acá, el verso 25 dice, tuve miedo. Y el miedo me paralizó. Y porque tuve miedo no hice nada. ¿Pero por qué tenía miedo? ¿Qué es la respuesta? El verso 24. Porque él sabía que su Señor era duro. Yo sabía que tú eres hombre que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y aquí es algo interesante, hermanos. La razón de su miedo de este hombre, que vamos a ver más adelante que no era miedo, pero es interesante que aquí él lo pone como miedo. La razón de su miedo de este hombre era ¿por qué? Por el concepto equivocado que él tenía de su Señor. El concepto equivocado que él tenía de su Señor. Vamos un ratito a Lucas 19. Eso va a estar ahí más claro. Lucas 19. Miren lo que dice en Lucas 19. Está hablando en algunas, desde el 11 en adelante, ¿verdad? Está la parábola de las minas, ¿no? Y ahí en el verso, déjenme encontrar, el verso 20 del capítulo 19, miren lo que dice. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy hombre exigente y recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Entonces, aquí está diciendo en Lucas algo interesante. Por tus palabras te voy a juzgar. Tú dices que yo soy así. Bueno, así, de acuerdo a ese concepto que tienes de mí, por eso te voy a juzgar. Pero lo cierto es que cuando nosotros vemos, y es interesante en la puntuación que nosotros vemos en Mateo, cuando vienen los dos primeros siervos, por ejemplo, y le dicen, Señor, me has dado 5 talentos, y aquí he ganado otros 5. Y el Señor le dice, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y claramente nos hace dar cuenta de algo, hermanos, acá. Este amo, que este siervo malvado está describiendo, el tercer siervo, lo está describiendo como un siervo, como un amo cruel. ¿Saben qué es un amo cruel? Este tercer siervo está describiendo a su amo como Faraón. ¿Recuerdan a Faraón? Ya no les van a dar paja a los hebreos, pero van a pedir la misma cantidad de ladrillo.
Así de cruel era Faraón con el pueblo. Y ahora este siervo está diciendo, yo sabía que tú eres así, que aunque tú no siembras, pero igual tú quieres cosechar. Es decir, si yo hubiera arriesgado ese talento que me has dado y lo hubiese perdido, tú de todas maneras me lo hubieras cobrado. Pero los versos de arriba nos dejan ver claramente que ese amo no era así. Por eso le dice, cuando viene el de 5, ahora, y otra pregunta yo decía, ¿por qué fue el de 5 talentos y enseguida, ni bien había partido su amo, enseguida empezó a hacer el negocio? ¿Por qué? ¿Por qué arriesgó tanto? Porque conocían a su amo. Porque sabían que si aún perdían esos talentos y les iba mal en el negocio, podían encontrar gracia y misericordia en su amo. Y eso les motivó a arriesgar y a hacer negocios. Pero este siervo tenía un concepto diferente a los otros dos. Le dijo, yo sé que eres duro, yo sé que eres cruel, yo sé que eres como Faraón. ¿Os recuerdan también en la Biblia como Roboán? Mi padre no era nada a comparación de mí. Van a saber lo que soy yo. ¿Recuerdan ese que dice, mi padre les ha hecho con espinos, yo les voy a hacer con grilletes? Este hombre está describiendo a su amo y le está diciendo, en realidad la culpa de mi miedo no es mía, sino es tuya. Porque tú me haces tener miedo por ser como eres. Y la pregunta para nosotros es, ¿este señor es así? No vemos en los primeros ejemplos, por ejemplo, me llama la atención cuando viene el que le da 5 talentos, dice, miren, voy a leer más o menos un poquito, voy a dramatizar, pero por la puntuación claramente se puede ver qué clase de maestro, de amo, de señor era este. Y dice el verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos diciendo, y dice así, dos puntos, Señor, me has entregado 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Eso se parece mucho cuando le das algo a un niño y tal vez el niño o alguien y es su primera experiencia de trabajo y le ha ido bien. Como si el papá no supiera cuánto le ha dado, el niño viene, ¿te acuerdas que me has dado 5? Pues aquí tienes 10. Y la emoción. No es el tema de temblando, aquí están tus... No, sino es la emoción de decir, gané, me fue bien. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, ¿más bien has hecho eso? Le dice, bien, buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Es decir, le da alabanza, le anima, le dice, bien, pero el tercer siervo le dice, yo sabía que tú eres cruel. Yo sabía que tú eres duro, por eso hice lo que hice. Y una cosa que estaba meditando y pensando es, ¿por qué tenemos miedo a veces? ¿Por qué tenemos miedo? Aquí este hombre dice, yo tuve miedo. ¿Por qué tuve miedo? Porque yo sabía que tú eres un hombre duro, pero la verdad es que este señor no era duro, no era como lo estaba mirando. Pero eso dice que lo llevó a él a tener miedo. Tenía un concepto equivocado del Señor. Y una cosa, hermanos, entre paréntesis acá, acerca del miedo. ¿Por qué a veces nosotros tenemos miedo en cualquier cosa que estemos pasando? Salud, ¿no? Dinero, en las relaciones, matrimonio y en tantas cosas. Siempre la enfermedad de moda en este tiempo es el estrés, la preocupación. Y todo eso pasa, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Y yo estaba pensando algo que en las lecturas pasadas hemos estado teniendo en el libro de Josué y Deuteronomio y me puse a pensar en eso. ¿Por qué tenemos miedo? Piensen conmigo en esto. Cuando Moisés mandó a los 12 espías para reconocer la tierra y 10 volvieron con un mensaje desfavorable que hicieron que el pueblo se rebelara, que se llenaran de miedo, y solo Josué y Caleb, ustedes conocen la historia. Pero ¿qué es lo que ellos vieron? Dice ahí que vieron, por ejemplo, a los hijos de Anac, que eran gigantes. Vieron los carros de hierro de los moabitas, si no estoy mal. Vieron ejércitos que era imposible de vencer.
A tal punto que volvieron y cuando Josué y Caleb dijeron, vamos a poder, vamos, ellos agarraron piedras y querían apedrear a Josué y Caleb para decir, no les mientan, díganles la verdad, lo que vimos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios quiso que estos 12 espías vieran lo que vieron? ¿Por qué Dios quiso que estos hombres vieran lo que vieron? Es decir, ¿por qué Dios quiere que tú veas en tu vida esos gigantes o esas cosas que humanamente tú sabes que no vas a poder con eso? Y lo único que va a hacer eso es crear miedo y te va a paralizar. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios quiso que estos 12 espías vieron gigantes, carros, ejércitos innumerables? Y la respuesta puede ser, porque Dios quería aterrorizarlos, porque Dios quería que se llenen de miedo. Y la respuesta es no. Pero ellos hicieron eso y por esa misma razón Dios los castigó y no los dejó entrar a la tierra prometida. Entonces una pregunta es, ¿por qué Dios trae muchas veces a nuestra vida situaciones que Dios quiere que las veamos difíciles, casi imposibles? ¿Para qué lo hace? ¿Para que te dé un infarto en el corazón? ¿Para que te llenes de miedo? No. ¿Qué quería que vieran Dios esas personas? Quería que vean que humanamente ellos no iban a poder contra todo ese ejército que iban a poder. Que pierdan toda esperanza en sí mismos y que pongan toda su esperanza en Dios. En Dios. Entonces recordarán después Caleb les dice, vamos, porque si Dios se complace en nosotros, entonces podremos. Y acá este siervo está diciendo, yo tuve miedo porque yo sabía que tú eres así. Y cuando nosotros tenemos miedo, lo mejor que podemos hacer es recordar quién es Dios para nosotros, el carácter de Dios. A veces, recuerdan otra vez más adelante cuando le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y van y su primera derrota. Y Josué se tira al piso y empieza a llorar y le dice, ¿qué me has dicho? Yo sabía que tú eres así y esto que el otro. Y empieza Josué y Dios le dice, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Es decir, aún el mismo Josué en su corazón tenía algo. ¿Qué tenía? Decía, yo sabía que en el fondo tú no eres tan bueno como dices que eres. En el fondo yo sabía que tú tienes un plan de dolor para nosotros. Pero este siervo vio así y por eso tuvo miedo. Y hoy yo quiero, hermanos, que piensen en lo siguiente. Cuando nosotros sentimos miedo, nosotros debemos recordar el carácter de Dios. El carácter de Dios. Este siervo estaba equivocado al pensar que su amo era cruel y por eso tuvo miedo. Y yo vi en la Biblia, quisiera que vamos un ratito a 2 Timoteo. En 2 Timoteo hay una cosa que une las tres palabras, ¿no? Las tres palabras que estamos viendo ahora, ¿no? 2 Timoteo capítulo 1 en adelante, ¿no? 2 Timoteo capítulo 1 en adelante. Miren lo que dice desde el verso 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, es Pablo hablando a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y miren lo que va diciendo ahora. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y aquí vemos algo similar a lo que estamos viendo. Timoteo era el sucesor de Pablo, era joven, y Dios, mientras lo iba levantando a Timoteo, le permitió ver cosas difíciles a Timoteo. A tal punto que aunque Timoteo había recibido dones del Señor, esas cosas que él empezaba a ver en la realidad, en la vida de su maestro como Pablo, teniéndolo preso, sufriendo, ¿saben qué hizo en Timoteo? Lo paralizó. Lo paralizó. Es decir, por eso le dice Pablo en el versículo 6, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, aviva, es decir, Timoteo agarró su don y lo escondió también. Y Pablo le está diciendo, no hagas eso, más bien aviva esa llama de ese don que has recibido. Y algo que un comentarista decía, recuerdan que en una parte Timoteo, Pablo le dice, ya toma vino por los frecuentes dolores que tienes en tu estómago, ¿no? Y los comentaristas de ese versículo, la mayoría que he visto, dicen, es porque el agua en ese tiempo era contaminada y por eso causaba dolor de estómago. Pero cuando uno estudia a profundidad la vida de Timoteo, siendo joven y con muchos miedos, este comentarista decía, posiblemente por sus miedos y sus preocupaciones, un joven con miedos y preocupaciones es un joven con un estómago malo. Y Pablo le dice, no tengas miedo, no seas cobarde, aviva el don que has recibido. Y no es que te desanimes por verme a mí preso o sufriendo, Timoteo, o porque eso crees que también te va a pasar a ti. Y Pablo dice el punto que estamos diciendo, Timoteo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar el depósito para aquel día. Y aquí está mostrando ese punto que veíamos. Timoteo, no tengas miedo. Y para vencer tu miedo, Timoteo, tú tienes que recordar en quién has hecho tu depósito de fe. Y eso te va a ayudar a salir de ese estado de cobardía. Entonces, algo que quería mostrar acá es eso. Muchas veces tenemos miedo, pero el miedo está basado en un concepto incorrecto de quién es Dios. Y a veces pensamos en Dios más como en Faraón que como en Dios. Que Dios realmente quiere amargarnos nuestra vida, que Dios realmente quiere hacernos sufrir. Y esas cosas salen a la luz en el tiempo de la prueba. Pero este tuvo miedo, dice, porque sabía que era así. Pero como vemos, este Señor no era así. Era generoso, era amable, era bondadoso. Pero este siervo vio un amo cruel, duro, como dice. Y ya para ir terminando, algo que nos vamos dando cuenta es lo siguiente. Y le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y dice el verso 26, pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Y aquí el Señor está diciendo algo muy importante, que es interesante acá, como he dicho hace rato. Si este siervo tenía este concepto de su Señor, como lo dice acá en el verso 25, su Señor le dice, si eso es lo que pensabas de mí, entonces, ¿por qué lo escondiste? Entonces, lo que está usando acá es simplemente, como dice en Lucas, voy a seguir tus palabras, le dice al siervo. Tú dices que yo soy malo y que yo recojo donde no sembré. Pues tú sabías entonces que iba a hacer eso contigo. Entonces, ¿por qué no hiciste conforme al pensamiento que tenías de mí? Y ahí nos llama la atención eso, es decir,
¿Realmente este siervo, su problema era el miedo? Claramente el Señor dice, tu problema no es el miedo, porque si me hubieras tenido miedo, algo hubieras hecho y no hubieras escondido. Tu problema no era el miedo, tu problema era la pereza. Siervo malo y perezoso. Por eso decíamos hace rato que lo que él había dicho en esto era simplemente una excusa. Su problema no era el miedo, su problema era la pereza. Su problema era que él no hacía nada en favor de su Señor. Y yo quiero, hermanos, podemos pensar en esto en cuanto a... Estaba buscando en mis notas una cita que copié de Richard Baxter, pero él decía algo como, sí, no sé qué pasó, pero él decía, el no hacer daño es la gloria de una piedra, pero no de un hombre, decía. El no hacer daño es la gloria de una piedra, pero no el de un hombre. Y la idea de eso es como piedra hace daño, ¿no? Y una piedra puede decir en su gloria, yo no he hecho daño a nadie, yo no he hecho daño a nadie, pero no la de un hombre. Cuando tú le preguntas a una persona acerca de, y le estás hablando de dar cuentas de un día de juicio, ¿sabes qué dicen ellos? Dicen, yo no he hecho mal a nadie, yo no le he estafado, ¿no? Y Baxter dice, eso es la gloria de una piedra, no de un hombre. Entonces no le tienes que preguntar, decía él, a una persona, ¿qué es? Yo no he hecho esto, yo no he hecho esto, sino le dice, ¿y qué es lo que sí has hecho por el Señor? Y eso es algo que me puso a pensar en esta frase que dice perezoso. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, a veces también entramos en esa categoría y decimos, bueno, yo al menos no estoy haciendo esto, yo al menos no estoy haciendo esto. Pero la pregunta es, ¿y qué estás haciendo para el Señor? Nada, nada, pero no estoy haciendo lo otro. Y aquí noten algo interesante, que aquí el adjetivo que se da a este siervo que se lo llama malo, inútil más adelante, no está hablando de un borracho, de uno que malgastaba, de un asesino, de un adúltero. No, no está hablando de ellos. Simplemente está hablando de uno que recibió algo y no lo usó. Y como he dicho, estas dos parábolas, tanto de las vírgenes como de los talentos, de las vírgenes nos llamaban, decíamos, a velar, a estar atentos, pero esta nos llama a trabajar. Muchos de nosotros a menudo profesamos o hablamos de mucha religiosidad, pero no se nos ve en los servicios, no se nos ve ayudando a los hermanos, no se nos ve haciendo mucho para los hermanos. Y saben, y creemos que somos diferentes a lo que este siervo aquí, el Señor le está diciendo, siervo malo y perezoso. Yo, hermanos, quiero animarles a pensar. En este tiempo mucho más leíamos en 2 Corintios, donde hablaba acerca de que estamos derribados, pero no destruidos, perseguidos, pero no angustiados. Y en este tiempo donde es difícil a veces continuar, esto debe ser algo que nos debe animar. Estábamos en la lectura bíblica esta semana y me llamó la atención cuando Gedeón está con sus 300 hombres y después de haber conquistado a un reino, pero sus reyes habían escapado, dice, y estaban yendo tras ellos. Hay unos versos ahí en Jueces que decía que los soldados que estaban yendo con Gedeón estaban cansados. Dice literalmente, estaban cansados y se acercaron a un pueblo en Sucot y les dijeron, denos alimento porque estamos yendo tras los reyes de estos hombres que hemos matado, y no les dan alimento. Van a Siquén y les piden comida y no les dan comida. Y Gedeón mira a sus hombres y les dice, hay que continuar, hay que continuar. Y yo estaba pensando en esto, en que el Señor en esta parábola, en resumidas cuentas, el punto
cúspide de esta parábola es: haz algo, haz algo. No seas perezoso. Y a veces uno trata de pensar en el estado de ánimo que está o con las cosas que estás lidiando y el Señor sigue diciéndote: haz algo. Sigue caminando. Sigue caminando. Y yo quiero en eso, hermanos, a los que son creyentes en este lugar, que tal vez están... he escuchado mucho esta frase esta semana, hasta en los devocionales con la familia decía: el río va por cúspides, por piedras, por planicies, pero el río no para, decía nuestro devocional, el río sigue. Y hay mucho de eso en estos días donde decía: el sembrador espera, pero mientras espera sigue preparando la tierra. El otro día llovió un poquito, ¿verdad? Y cuando llovió un poquito, yo me acordé de esa parábola, decir: ¿qué estaba esperando ese sembrador? Estaba esperando lluvia. Y me acordé y compartía con un hermano una alabanza que decía: mientras te espero, yo seguiré corriendo, Señor. Y muchos de nosotros estamos esperando al Señor. Estamos esperando que se manifieste, que haga algo. Pero mientras te espero, no estoy perezoso como este hombre que estaba ahí oculto a ver si aparece el Señor. Voy a seguir sirviendo paso a paso. No me voy a detener. Y es mi oración y es mi deseo que, si bien muchos de nosotros estamos haciendo lo que nos da a veces para llegar cansados, hasta es difícil a veces responder la pregunta cuando alguien te dice: ¿cómo estás? Con lo justo estoy llegando. Pero ahora el Señor no te está diciendo: ahora sí descansen. El mensaje de hoy día no es descansen, sino es: sigan, avancen. Estaba pensando en la maratón, cuando en una maratón uno está corriendo. Qué interesante es cuando llegan a esos lugarcitos, cuando hay agua y mientras corre toma agua y sigue corriendo. Bueno, yo esperaba que con esto el Señor nos dé esa agüita y decir: esta agua no es para que te sientes, ¿no? Es para que tomes y sigas con más fuerza. No entiendo mucho, hermanos, porque lo que yo diría es: ha llegado el tiempo de descansar. Pero según esta parábola, ha llegado el tiempo de seguir corriendo. No sean perezosos. Y entonces quiero animarles, quiero que nos podamos animar, porque estamos como los soldados de Gedeón, que estamos cansados. Pero Gedeón les dice: hay que continuar. Hay que continuar. Y hay muchas cosas, digo estamos cansados no solo por mí o por otros que están en salud, hay muchas cosas que están pasando en la iglesia. Muchas cosas que están pasando en la iglesia. Y es más fácil saltar del barco, creo, que seguir secando el agua del barco y evitando que se hunda. Pero el Señor, vamos a cantar después una canción nueva, yo decía en la oración, que una parte de la canción dice: manténme firme. Lo más difícil en estas situaciones es desanimarse, sentir lástima de uno mismo, detenerse como este siervo. Eso es lo más fácil. Pero el Señor está diciendo: sigue, sigue, avanza. Y no es que estaba descubriendo esta semana mientras escuchaba eso en mi vida y decía: estoy avanzando. Pero el Señor me hacía dar cuenta: pero estás avanzando no como quiero que avances. Estás avanzando como cuidando de si aparezco y algo sale mal, entonces yo digo: yo sabía que iba a salir mal. Así estás avanzando. Y me recordó algo que quiero animarles. Cuando Dios le dijo a Josué, otra vez Josué, me encanta Josué. Cuando Dios le dijo a Josué: sé valiente, sé fuerte, vamos a pelear. ¿Saben qué me llamó la atención? Cuando Josué fue a pelear esas batallas, él fue a pelear con todo su corazón, creyendo, él peleó como si dependería solo de él. Él peleó como si solo podría pelear y salvar su vida, pero al final se nos dice que fue la espada del Señor quien les libró de todos y no la espada de Josué. Pero él con todo luchó.
Saben, algo que nosotros le tenemos miedo es el temor al fracaso. Tenemos temor a fracasar. Temor a fracasar. Queremos estar como Josué, que cuando las cosas salgan mal y estás en una enfermedad y te dicen es cáncer. Entonces tú miras a Dios y dices, yo sabía que eres así. Pero no queremos mirar el otro lado. Es como este siervo, ¿no? Lo oculté porque si fallaba yo sabía que tú eres así. Pero no queremos ver el otro lado de correr como Josué, de pelear como Josué, con la esperanza de que Dios al final capaz tenga de nosotros misericordia y gracia. Y eso es lo que hicieron esos otros dos siervos. Voy a negociar, voy a correr de tal manera que si fracaso, fracaso. Pero igual voy a correr de esa manera. Entonces, ese es mi ánimo en medio de no correr con esa cosa, de ese peso fuerte de decir, como nuestro muertito que lo tenemos pendiente ahí para cualquier rato volver ahí, ¿verdad? No. Un versículo que esta semana no me gustó, el versículo al principio, pero después ya me gustó. Era este versículo, en un libro lo leí cuando los amigos de Daniel están frente a la estatua de Nabucodonosor y les dice, estos no se inclinaron y los van a lanzar al fuego, al horno de fuego. ¿Y qué le dicen a Nabucodonosor? Parafraseando, le dice, ciertamente, oh rey, nuestro Dios nos librará de tu mano. Hasta ahí me gusta. Pero la segunda parte dice, y si no lo hace, igual no nos vamos a inclinar. Y yo estaba pensando, ¿y si las cosas salen mal? ¿Y si ya es la noticia que no esperas? Entonces la segunda frase tiene que venir. Igual, igual. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sé que hay varias cosas que estamos pasando, Señor. Y estamos, como decía ese autor, dando este salto a la madurez. Y en el proceso vamos a descubrir que tú eres poderoso y digno de confianza. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Señor, que cuando el temor, la duda venga a nuestras vidas, igual podamos continuar, Señor. Señor, gracias por tanta palabra. Gracias, Señor, porque en nuestras oscuridades, en nuestros valles de sombra de muerte, tú caminando con nosotros, Señor. Gracias por eso, porque lo peor sería como Edward ha compartido de Cristo, que él clamó, pero no escuchó nada. Él realmente fue desamparado para que nosotros no seamos desamparados. Señor, gracias por las pruebas y nosotros queremos continuar. No queremos sentir lástima de nosotros y queremos tener toda nuestra esperanza en ti, sabiendo de que tú eres un Dios, como decías, misericordioso y compasivo. Señor, ayúdanos, fortalécenos, que la preocupación, el miedo no nos gobiernen,
sino como dice tu palabra, que debemos estar siempre gozosos, siempre. Señor, hay cosas a veces que no entendemos, pero tus planes son mejores que los nuestros. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Te estamos esperando. Pero mientras esperamos, que no seamos como este siervo, Señor, sino más bien trabajemos, hagamos, y que cuando nos encontremos contigo nos encuentres activos, sirviéndote y no lamentándonos por las cosas que nos han pasado. Señor, gracias por tu Espíritu, porque nos ha ayudado, y te pido por mis hermanos. Tú, Señor, también decías esta semana en tu palabra que tú no soportas ver a tu pueblo afligido, Señor. Y si permites que pasemos por eso es porque sabes que necesitamos eso, Señor. Tú no te deleitas en eso, Señor, sino en el fruto que produce eso, Señor. Y queremos hacer eso. Te pedimos por cada hermano de esta iglesia, Señor, que está con exámenes pendientes, otros con varias pruebas en el dinero, otros con matrimonios deshechos, otros con familias, tantas cosas que a veces tal vez ni escuchamos. Señor, que el sufrimiento y la tristeza no nos derriben. Señor, ayuda también a la iglesia a ser a los que tal vez están no en pruebas, que sean tus brazos para abrazar, que sean tu voz para consolar. Te pido por eso, Señor. Oramos, Señor, porque nos fortalezcamos en ti y que te sigamos esperando, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.